Con esto de la cuarentena por la que pasamos como prevención y todo eso, puedes llegar a aburrirte en casa, a menos que seas un gamer como yo. En ese caso no notarás la diferencia. Y aquí está un juego que te va a encantar. Muchas gracias a World of Warships por patrocinar este video. Este es un juego gratuito para PC enfocado en batallas navales, con más de 300 modelos de barcos altamente detallados y realistas para usar, personalizar y mejorar. Incluso existen diversas clases como acorazados, portaaviones y hasta cruceros, cada uno de ellos ofreciendo una mecánica distinta. Si buscas un juego de guerra lleno de explosiones, porque vamos, ¿a quién no le gustan las explosiones? Este juego es perfecto para ti. Tiene torpedos, ametralladoras, cortinas de humo que puedes usar en alta mar para esconderte y atacar por sorpresa. Puedes destruir los motores de los barcos enemigos y hasta prenderlos en llamas. O sea, ¿qué más quieres? Descarga el juego ahora mismo usando el link en la descripción. Estaré esperándolos en el campo de batalla. Oh, y es muy importante que usen ese link porque así pueden medir nuestro rendimiento y ver lo genial que somos. Usen el código BattleStation 2020 para obtener 250 doblones, 3 días de premium, un barco nuevecito y un espacio en el puerto. Eso es todo de mi parte. Nos vemos allá. Ay. Una de mis metas de año nuevo es viajar más, específicamente solo. Y como nunca lo he hecho, con hacerlo una vez ya cumpliría con la cuota. Así que empecé a buscar destinos. Mientras lo hacía, me encontré con un par de fotos de amigos y sus viajes, en donde algunos conocieron la nieve. Esa es otra de mis metas, conocer la nieve. Así que lo ideal sería viajar solo a un lugar con nieve, y así mataba 2 pájaros de un tiro. Como soy pobre, tengo que empezar humildemente, así que busqué destinos dentro de este cochino país. Y he visto los comentarios de un par de soquetes por ahí diciendo: Darks dándose cuenta que en Ecuador no hay nieve, XD. A ver, ¿ves esa montaña? ¿Ves la cima blanca? Eso se llama nieve. ¿Y dónde está la montaña? En Ecuador. Entonces, ¿en Ecuador hay nieve? Técnicamente sí. Eso no es nieve, es granizo. Granizo. Granizado tienes el cerebro. Ya, me calmo. Para viajar busqué un tour al Chimborazo, así se llama la montaña. ¿Han escuchado de ella? El punto más alejado del centro de la Tierra. No sobre el nivel del mar, ese es el Everest. Encontré uno que salía en 2 semanas, así que tenía tiempo de terminar trabajos pendientes e irme tranquilo ese día. Como dije, con esto cumpliría 2 de mis metas. La primera, viajar solo. El problema es que durante las 2 semanas de espera, mi familia me pasó insistiendo en que no vaya solo, que es la primera vez en ese clima, que si te pasa algo no hay nadie que te ayude. Y yo solo respondía: no pasa nada. Pero me terminaron convenciendo, así que busqué a alguien con quien ir, al menos por ser la primera vez. Y ahí ya fallamos la primera meta. Una amiga que ya había ido me dijo que podía acompañarme, y le dije que bueno, ya que de todas formas si iba solo probablemente me tocaría ir sentado en el bus al lado de un extraño, lo que no es muy cómodo, así que me serviría a alguien que ocupe un asiento. Me sorprende que no me haya golpeado después de eso, aunque sí se enojó. Llegó el día, el bus salía a la 1:30 de la mañana, así que nos amanecimos para llegar, pero el viaje duraba alrededor de 5 horas, así que dormimos algo en el trayecto. Cuando me desperté, fue genial. Estoy acostumbrado ya a ver los paisajes de la costa, así que volver a ver las montañas, los vidrios empañados por el frío, la neblina a la distancia, fue hermoso. Nos dieron un pequeño refrigerio y nos bajamos. Después del primer respiro helado de aire puro de campo, mi primera reacción fue: Dios mío, qué frío hace. Pero yo soy de la sierra, este es mi clima, yo me crié en esto. No me va a ganar. Así que no me puse 2 abrigos, sino solo 1. ¿Estás seguro que no quieres abrigarte más? Sí, pero estás temblando. Es de la emoción. El tour tenía un par de paradas extras ya que duraba todo el día. Esta era una de ellas. Luego de eso sí que partimos a la atracción principal. Mientras íbamos llegando, noté que mi amiga estaba algo decaída. A esa altura es normal que te falte el aire o te marees hasta aclimatarte un poco. Y más si vives a nivel del mar como nosotros actualmente. ¿Estás bien? Sí, no pasa nada. ¿Estás segura? No te ves muy bien. No, en serio, estoy bien. Cuando vine con mi amiga fue peor. O sea, pudo ser peor, pero ahorita no significa que estés bien. Que estoy bien, dije. Dejé de preguntar después de eso. El bus estacionó, pasamos por el primer refugio para que coman o tomen algo y usen el baño si necesitan,
y luego el guía inició la caminata por la montaña hasta el segundo refugio. Estaba como a 20-25 minutos a paso normal, pero nuevamente a esa altura sería más pesado. El guía nos dijo que si alguien no se siente dispuesto o si no está en condición física aceptable, es mejor que se quede abajo, no es obligatorio subir. Aquí es donde viene mi segundo objetivo. Hasta donde yo sabía, la nieve está más arriba, mis amigos la han visto, y yo quería ir también, así que tenía que subir. Además, ¿qué tan pesado podía ser? Solo era caminar. Le preguntaron al guía que a partir de qué punto hay nieve, a lo que respondió, no, ahorita no hay nieve. ¿Qué? Ese era todo el sentido de este viaje. Al parecer la nieve cae a finales de año, no en febrero. Bueno, ya estoy aquí, voy a subir de todas formas. Así que empezamos. Hay un pequeño monumento a pocos metros del primer refugio, en donde nos paramos para tomar fotos y eso. Eran unos cuantos metros, no habíamos caminado ni 5 minutos, y ya me estaba muriendo. Miré hacia abajo y no habíamos avanzado nada. ¿Cómo es posible? ¿Por qué me pesa tanto cada paso que doy? ¿Qué está pasando? Pero tenía que llegar al segundo refugio, así que seguimos avanzando. Sentía como mi corazón latía furiosamente tratando de mantener el flujo de sangre, que mi presión no decaiga, como mis piernas pesaban cada vez más, como se me escapaba la vida con cada respiro que daba. Armados con 50,000 caramelos, seguimos avanzando, viendo cómo soldados caían en el camino y como a otros no les pasaba nada. Después de como 10 minutos, ya no podía más. El segundo refugio no estaba ni cerca, ya que ni siquiera podíamos verlo, pero ya estábamos muy arriba como para regresar, ya que tampoco veíamos el primero. Bueno, supongo que eso es todo. Moriremos aquí. Empezamos a tomar pequeños descansos para estabilizarnos un poco y poder seguir caminando, aunque el impulso no duraba mucho ya que dábamos 20 pasos y volvíamos a caer. Repetimos esto un par de veces y cuando parecía que nuevamente nos daríamos por vencidos, habíamos llegado. Grabé un pequeño video al estilo de Silent Hill, compré una increíblemente overpriced empanada, aunque no los culpo, debe ser difícil llevar las cosas hasta allá arriba. Nos tomamos un montón de fotos y finalmente volvimos a bajar, y el resto es historia. Bueno, no, pasaron algunas cosas graciosas más y también durante el regreso que estoy omitiendo, pero este video ya está durando demasiado, así que ya saben, luego les cuento. Nos vemos en el próximo video. Bye.